A continuación, Desafío Agropecuario. El siguiente programa es familiar. No contiene escenas de sexo ni de violencia. Los menores deben estar acompañados de un adulto responsable. El campesino, el floricultivo, las microempresas agropecuarias, la ganadería, la agricultura limpia, la tecnología agropecuaria y el amor por el campo son la razón de ser de Desafío Agropecuario. Hola, ¿qué tal amigos televidentes? Bienvenidos a un programa más de Desafío Agropecuario. Hoy en este segundo especial continuamos en compañía de don Ramiro Castañeda, hablando un poco sobre cómo se vivía hace un par de años en el campo de nuestro municipio del Carmen de Oral y cómo se vive hoy por una esquema de producción que hoy es muy común, las flores, específicamente las hortensias. Continuamos entonces conociendo un poco de esa idiosincrasia propia de nuestros campesinos del municipio del Carmen de Oral, que extrapolan un poco esas vivencias anteriores a lo que es hoy por hoy en nuestro país y en nuestro municipio. Recuerden amigos televidentes que nos pueden escribir al correo electrónico desafíoagropecuario@vivoraltv.net, que nos pueden ver en la internet a través de www.vivoraltv.net, que se pueden comunicar con nosotros también a través de la línea telefónica 543-2525, extensión 106 o 107. Esperamos que el programa escrito todos ustedes sean realmente bienvenidos. Don Ramiro Castañeda nos cuenta con esa gracia y particularidad cómo era esa vida en el campo hace un par de años, vida cargada de mucha alegría y originalidad, que de una u otra manera demuestran la astucia, pericia y sabiduría que debía tener para poder salir adelante y lograr los objetivos propuestos y trazados en ese entonces. Bueno, don Ramiro, de esa historia de la agricultura aquí en la vereda del Cerro, de esos íconos que labraron la tierra durante mucho tiempo atrás, que tal vez algunos ya no existen, hombre, queda un legado y una enseñanza muy bonita donde se demuestra el amor que ustedes le profesan a esta tierra, al campo y a un buen vivir, porque realmente no hay nada mejor que vivir en el campo, diría yo. Se respira tranquilidad, paz, ambiente puro, aire limpio, se respira humildad, se respira honestidad, armonía, conocimiento, se respira una infinidad de cosas que tal vez lastimosamente no se respiran en una ciudad o en un casco urbano de un pueblo, un municipio, ¿cierto? Sí, ¿no? Y en el campo son muy bonitos los amaneceres, los atardeceres, muy bonito. Los perros, la vaca, el jardín, los pájaros, los aguacates. Tiene más aguacates que un berraco, le digo, oiga. ¿Cómo? Ave María. Tiene aguacatillos, de pronto comemos. Sí, no hace. De pronto comemos. Imposible, no, eso es una realidad. Las vacas también, la lechita, el pan coger fresco, ¿cierto? Sano, limpio, nutritivo, vamos. Ahora las arepas de choco, lo que hacían las abuelas, hombre. Eso sí eran arepas. No es como ahora que le echan un viaje de bicarbonato y inflarlas. Sí. No, en ese entonces eso era una belleza. ¿Cómo eran? ¿Cómo las hacían? Eso era así, vea. Eso era casi el grandón del platillo. Sí. Y coma, mijo, coma arepa, chocolate. Con chocolate y quesito. Chocolate y al otro día arepa migada de tragos. Arepita migada. Era la constante en ese entonces. Sí. Sí, o sea, aparte de que no había como el acceso a una variedad de alimentos, igual lo que hubiese era muy nutritivo y muy sano y lo alimentaba uno de forma adecuada, ¿no? Sí. Falta, me imagino que aparte de los frijoles, con las coles también. Las coles, sí. El guasquilo, entonces para también esas guasquilas, allí estuviesen abonadas. Eso venía muy bien abonado, eso venía con todas las vitaminas. También para poner al servicio de la cocina, ¿cierto? Porque toda la familia colaboraba en ese guasquilo y en esa platanera. Y después sacó el guineo para la ropa. ¿Cómo le parece? Pero era algo tradicional, algo normal, algo fisiológico y que hoy por hoy todavía se respira en comunidades donde no han tenido un desarrollo y no han aceptado de una u otra manera como el que llegue toda esa tecnología o todo ese paquete de una u otra manera, algunas veces imponiendo irregularidades también, uno desconoce, ¿cierto? Porque uno no entiende a veces por qué el hombre si vive tan bueno de una manera, por qué se daña la vida
trayendo tecnología y paquetes que, digamos, entre comillas, que de una u otra manera son nocivos para el mismo organismo, sí, el cuerpo. Es que no vamos muy lejos. Anteriormente, por ejemplo, no existían, bueno, los celulares o los routers pues, para el internet y mire, hoy en día se asocian con sí, producir cáncer, ¿cierto? Sí, señor, sí. O sea, sí, se la- tenía una vida más tranquila, más sana tranquila. para uno mismo. Así se llegan algunas cosas que hoy por hoy nos parecen un poco charras y lógicas, Sí, ¿cierto? sí, sí. Pero 100% normales en Sí, ese entonces. mucha tecnología. Había primero, digamos, eso por aquí no había ni radiecitos, hombre. Por aquí una ocasión vino unos, digamos, una promoción de unos radiecitos que llamaban rayos Sutatensa, Sí. ¿cierto? Pai don Arnoldo alguna vez, qué pena, nos comentaba al respecto, sí. Rayos Sutatensa y pues eso, La panacea en ese entonces. oiga pues, y eso se pagaba por cuoticas ese rayecito. La pila de eso era una pila así más o menos, vea, así. El así, rayo vea. como era de grande. El rayo fue así y se encaramaba encima de esa pila porque la pila era más grande que un adobe. Fíjese que había que encargarla 6 meses antes que al Japón Sí. y esa pila valía 100 pesos. Y entonces Y en ese entonces, qué pena, era muy difícil conseguirse unos 100 pesos, ¿o qué? eso era duro todo, es que eso era muy berraco, hombre. Pues 100 pesos era mucha plata, Eso era compraba mucha un mes, ¿o qué? plata, eso era mucha plata en ese entonces. Y entonces la traían al Carmen, entonces ya nos avisaban de que éramos por la pila. Sí. Y nosotros salíamos, pero contentos por la pila, en un costal. Llegamos aquí cansadísimos, Sí. porque eso pesaba más que un adobe, fíjese. ¿Verdad? Eso pesaba pues como un adobe esos de cemento. Así era la cosa. Y duraba buen tiempo, ¿no? Hombre, duraba por ahí 6, 7 meses. Sí. O sea, que más o menos le calculan para ya Sí. empezar a encargar la otra. Encargar la otra. Ah. Y eso era, no, oiga, pues, y entonces ese Radio Sutatensa cogía como 2 emisoras, que era Radio Sutatensa en Boyacá y Radio Sutatensa en Medellín. Y Radio Sutatensa en Medellín. Ya de pronto por aquí hubo un señor que entendía de radios y entonces lo graduaba para que cogiera más emisoras. Y era con un palito hurgándole así, vea. Entonces ahí buscaba las emisoras. Le hurgaba el Le rayo hurgaba, hasta que... sí. Era lo más de bueno. Esos tiempos fueron muy buenos. Y ahí se sentaba uno a escuchar. A oír el rosario por la noche. Porque eso no podía faltar en una Ay, finca. María. Cierto, en el campo antes. En el campo juguete que no rezaba el rosario. El rosario tenía que rezarse. Sí. Oiga, pues, y el rosario y oír unas palabras que, oiga, yo me recuerdo, es que del padre José Ramón Sabogal, Ah. y que era pues, un padre que hablaba, que muy bonito, nosotros porábamos bolas ahí. Sí. Sí, señor. Bueno, mi vida interesante. Sí. Anécdotas bonitas, hombre, que Sí, no, la hay que vida, recordar, hombre. la vida anterior fue muy buena, Así sea pues, con incomodidades, que no es como ahora, que la letrina allí. En ese entonces había las letrinas eran unas planchas de adobe, ¿cierto? De adobe, no, de cemento, y ahí la armaban, eso venía todo eso Ya venía el paquete. lo donaba la Secretaría de Agricultura. Eso eran 2 bacinetes de cemento, el pal niño y el pal mayor. Y eso había que, digamos, echarle cagajón desminuzado ahí adentro, ¿cierto? ¿Verdad? ¿Y por qué? Porque eso a veces se llenaba. Eso se llenaba. Sí, sí. Oiga, se llenaba eso, hombre. Y entonces uno está... Está grabando eso, ese señor. Oye, Sí. sí, hombre. Uno, oiga, le echaban el cagajón desminuzado. Eso se ponía, pues, bravo eso y entonces sí, se chelgueteaba en el trasero. Sí. Eso cuando estaba ya viendo y fue bravo. Ay, hombre. Sí. Eso era un hueco grande, Esa la idiosincrasia de la gente del campo que se lleva de forma muy natural. Sí. Solo más lo mismo que era muy natural el vivir eso. Sí. Eso El ser partícipe de todas esas actividades cotidianas que hoy por hoy son un grito en el cielo donde se llega a ser nuevamente, María, ¿cierto? hombre, por Dios. Pero que se disfrutaban, hombre. Vaya que vea usted un muchacho pues limpiándose el ojal con una hoja. No, que papel higiénico. Es
que entonces no se conocía eso. Esa era la conocía vida. eso, bendito sea Dios, hombre. Oiga, don Ramiro, y con respecto al poblamiento de la vereda, en ese entonces, me imagino que eran muy pocas fincas y todas produciendo comida parejo, ¿cierto? Sí, las fincas por aquí fueron muy poquitas, eran Ah. muy poquitas, ¿no? La vecindad era siempre retirada, sí, retirada, eso. Ya la gente se fue, digamos, venía gente de otra parte, y ya la gente se fue ya, digamos, los hijos de los hijos fueron haciendo su casita y así. Y ya se fue poblando la vereda. Primero era muy, digamos, las casas eran muy poquitas. Aparte de todo, entonces, como usted muy bien lo decía hace un momento, se cultiva la agricultura con esa hojarasca, con esos residuos orgánicos de la casa, ¿cierto? Sí. Inclusive los excrementos de las mismas personas, Sí. y se obtenía una muy buena producción. Sí. Eso hay que visibilizarlo, hay que darlo a conocer. Es muy particular y es lo que hablamos hace un momento, de cómo a veces el hombre ha permitido al que entren, y perdóname si no es la expresión, Sí. el que entren paquetes tecnológicos a una comunidad que a veces entorpecen el buen desarrollo, porque por ejemplo, hablaba yo con otros campesinos y productores agrícolas, amigos suyos, don Arnoldo, don Tiberio, etcétera, etcétera, que los tuve invitados hace un par de meses en el programa, hablando un poco también sobre esa idiosincrasia del pueblo colombiano, el campesino carmelitano, esa forma de cómo vivían y cómo viven hoy por hoy, de cómo cultivaban su tierra, la labraban y cómo la cultivan y la labraban hoy por hoy, de cómo es ese amor que le profesan tan lindo y tan maravilloso al sector rural, que por nada del mundo se puede perder. Para eso están nuestros programas, para que visibilicemos eso, conozcamos un poco y cada día nos apropiemos más de nuestros campesinos y productores agrícolas, amigos televidentes, que siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo, la razón de ser de una comunidad, que fuera del pueblo sin ustedes, ¿cierto? No, eso es así. ¿Cierto? Que fuera de una casa sin ustedes cuando proveen la comida y el buen alimento para nutrirnos cuando estamos allá viviendo, ¿cierto? Sí, sí. Entonces a lo que hago referencia es que antes se tenía una muy buena producción agrícola con todo lo que usted nos mencionaba hace un momento, con esas basuras, ese estiércol de ganado, ese orín de la misma casa, Sí, los desperdicios de la cocina, se mezclaban, se revolvían, lo que llamamos hoy por hoy una compostera, Una ¿cierto? compostera, Sí, sí. y se fabricaba una especie de humus, que es un abono supremamente bueno que permitía tener excelentes producciones. Y como de un momento a otro, a raíz de la Revolución Verde, impartida en los años 60 y 70, que llegó a nuestro país Colombia, de una u otra manera mejoró un poco la producción, pero no se visibilizó qué podía pasar a futuro cuando hoy por hoy las tierras están cansadas, cuando hay más están. plagas y enfermedades que hace muchos años atrás, cuando de una u otra manera los insumos son demasiado costosos y somos dependientes. Nosotros como productores y la semilla que tenemos también es dependiente de esos productos. ¿Cómo de una u otra manera permitimos el que llegase eso y no se visibilizara, hombre, ese daño de una u otra manera tan nocivo que se haría? Porque yo creería que, bueno, nos demorábamos más en la producción agrícola, pero teníamos una muy buena cosecha, unas papas grandes, unos frijoles grandes, ¿cierto? Sí, sí, una buena producción de alberja, unas mazorcas bien grandes, Sí, ¿sí señor. o no? Unas buenas arepas y sobre todo un alimento sano, inocuo y altamente nutritivo. Hoy en día, lastimosamente, y suena triste decirlo, pero quién sabe qué nos comemos. No, y es que le digo una cosa, hombre, Daniel, digamos así como uno hoy por hoy comerse un repollo, eso es dañino, porque dice que el repollo se le echa infinidades de venenos. insumos, de venenos. ¿Y eso qué va a absorber un repollo eso? Ahora dice que una paperita que sembrábamos nosotros, nos salía ahí con 3 baños, y el baño era de este... Yo te manzate no utilizan No, entonces, en ¿cuánto ese eso todavía no? Estaba el sulfato y cal. No más con Nada eso. más, Ah. sulfato y cal, y eso uno bañaba una papera, eso quedaba como una gallina zarabiada. Quedaba como una gallina zarabiada, eso con esa cal y ese sulfato, y eso era la papera lo más de buena, hombre. Bendito. Sí. Es que me dicen a mí que, por ejemplo, el difunto Ricardo Ramírez sacaba unas papas No, pues, hace años, fue ahí que unos 15 años más o menos, 18, 20 años tal sí, vez. fue ahí de los 20 años para atrás, más o Ah, menos. sí. Pero vea, Una producción, y a él económicamente le fue muy bien. Y de hecho, si nosotros hacemos un estudio retrospectivo, por así decirlo, hace tiempo atrás, los que tenían dinero eran los campesinos, sí, cuando eso ¿cierto? sí, los campesinos. porque sí. les iba muy bien la agricultura. Sí. Y hoy por hoy, No, hombre, por Dios. Mejor dicho, lo que usted mete en la agricultura, a usted eso se le va a perder. Eso se le va a perder. sí, Y eso lo deja uno de hoy totuma, por hoy, hombre. a coger café con linterna, A ¿o qué? poder caer con velas, unos para... Con las velas de guerrillo, ¿o qué? Con las velas de guerrilla, hombre, o con lámparas de petróleo, como Sí. ahora días. Sí.
Sí, la vida ahora a días fue muy distinta a esta vida. Es que hoy en día, y eso por aquí no había ni carro para ir al pueblo, eso a pie. Ejercicio parejo, ¿sí o no? Ah, sí. Vea que la gente se madrugaba que para el primer viernes atar a misa de 4 al Carmen, a las 4 de la mañana. Y uno a las 4 de la mañana. A las 4 de la mañana. Y si no, rejo parejo. Ah, rejo, pues oiga, pues. Y digamos, ya uno llegaba aquí y se volvía ya comulgado y ya a tomar los traguitos. Y para el corte. Para el corte, a trabajar como un berraco. Que esa Sí. fue la vida de nosotros los campesinos. Esa fue la vida hace años. O de toda la gente por aquí. Esa es la idiosincrasia y es el vivir Ese es de hace años. De hace años, tiempos muy buenos. Inclusive hasta el acceso a la medicina, a los medicamentos en ese entonces, hombre, de una u otra manera, digamos, era algo empírico, pero muy efectivo, ¿sí o no? Hombre, sí. Te voy a contar una historia de la digamos, ahora días para purgar un niño, ¿cierto? Inclusive, ahí me incluyo yo, ¿cierto? En ese entonces. Digamos, para las lombrices. Oiga, pues, para las lombrices había un purgante que llamaba aceite de castor. Oiga, pues, entonces lo levantaban a uno a las 4 de la mañana, le daban una naranjita o un bomboncito, ¿cierto? Y le daban ese frasco para tomárselo uno, un frasco por ahí así, vea. De aceite de Puro castor. aceite. Pero les digo una cosa, hombre, Daniel, de que por ahí a las 8 de la mañana o 9, le digo pues que hijo de pucha cosa. Oiga, me acuerdo que la última vez que me purgaron a mí me purgaron con una hermanita, ¿cierto? Oiga, iguales. Porque comíamos muchas frutas en el monte, mortiños, de esas uvitas. Oiga, la última vez que nos purgaron, Sí. oiga, nos vimos para ver a chamba por allá abajo, aquí abajito. Oiga, ¿sabe cuántas lombrices eché yo? 48. Oiga, eso parecía espaguetes, hombre. Sí. Eso parecía espaguetes, mi querido. Hermano, Era efectivo ese purgante. Eso era efectivo, eso quedaba uno barrido. Sí, limpio. ¿Y se demora para hacer efecto o no? No, eso es ligero. Va a demorar uno en tomarse lo que salir No, corriendo eso- para el lo que. Ligero, sentía uno esa movención de las lombrices desesperada por buscar el roto. Oye, todo era una experiencia bonita, día tras día. Sí. Eso es todo casero. Y lo sano que- completamente, Sí, y algo todo era casero. normal. Claro ¿Cierto? que también se morían muchos niños en ese entonces de gastriteritis vos. De gastroenteritis. Sí. Gastriteritis, y que era diarrea y vómito. Sí. Y muchos niños morían de eso vos. Se morían muchos niños por aquí de eso. Es una enfermedad letal. En ese entonces. Porque de pronto de una u otra manera no se tenía como una muy buena higiene también, ¿cierto? No Puede se tenía ser acceso también. a la salud como hoy en día, ¿cierto? No. Sí. Las ciencias médicas han avanzado y de una u otra manera han permitido que se lleguen hasta estas comunidades donde ya se pueda tratar de una mejor manera, pues. Sí, porque primero estaban, digamos, cuando iban a nacer un niño, buscaban una partera, una partera y ellos iban a medianoche por ella, porque ya estaban los dolores. Y ahí amanecía. Ahí amanecía, si el niño no nacía ligero, si había complicaciones, cuando no se moría el niño, que porque no era capaz con ella. Sí. Sí, También sucedía. también sucedía. Pero era algo normal, era algo habitual y de una u otra manera hacía parte del diario vivir de la ruralidad carmelitana y colombiana. Sí. Porque esto es un vil espejo de cómo eran en otros municipios, otros departamentos del país, ¿cierto? Sí, eso era bajo la normalidad en ese entonces. Sí. Hoy en día un poco escandaloso, pero Sí, ¿qué le podemos hacer? Sí, es que eso es Somos muy modernos, ¿qué? Es que estamos hablando de lo que fue la vida, ¿cierto? Aquí no se está diciendo que eso no fue así, es que eso fue una realidad. Sí, y concuerda con lo que, como decíamos hace un momento, los otros invitados que tuvimos hace un par de meses me comentaban. Cada campesino, cada productor agrícola, amigos televidentes, tiene una forma diferente de contar la misma historia que la hace particular, agradable y dulce, por así decirlo. Sí. ¿Cierto? Sí, claro. Digamos, puede ser algo otros que cuenten, digamos, distintas, ¿cierto?
digamos aquí, por aquí, eso fue así. Sí. Y es un arte, es una vivencia que cada uno, como el alfarero, el mismo barro, sí, pero lo cogen y lo amasan de forma diferente y le dan forma diferente y expresan una figura diferente, ¿cierto? Sí, señor, sí, eso como es usted, por ejemplo, aparte de labrar la tierra, de cultivarla, de hoy por hoy tener un muy bonito esquema de producción de flores, que más adelante vamos a hablar sobre él, también le da la guitarra, ¿cierto? Sí, esos rongueos, ahí es un ronguerito ahí más o menos. Ahí eso también hacía parte sí. de la idiosincrasia campesina. Sí, sí. Generalmente uno va a diferentes fincas donde todavía está ese arraigo campesino y son muy pocos los que no tocan guitarra, ¿cierto? Ah, sí, sí. O le hablan a la música. Sí, eso es la verdad, ¿no? Y en ese entonces también parranditas y también por aquí nos faltaba la tapeturrita. Sí. La tapeturrita, que es el aguardienteico casero, pero no por ahí con cosas pues nocivas, ¿cierto? Pero sí, la tapeturrita que se echa de panela, anís. Lo que pasa es que, porque hoy por hoy, qué pena, don Ramiro, pues nos ha incursionado, como le llamamos, ese boom de la tecnología, pero no tenemos que ir entre comillas muy lejos. Hay unos cañones, se vive todavía como se vivía hace años por acá. Sí, sí, sí. El campesino generalmente que usted visite son fincas a grandes distancias, cada campesino casi que sabe tocar la guitarra, entre la misma familia tiene su grupo musical, no falta la tapetusa, no hay en algunas zonas ni siquiera luz, ya apenas está empezando a ver. La medicina era la misma cosa, todavía hay en lugares donde existe el guasquilo. El guasquilo, sí. Inclusive se cultiva algo muy bonito y muy chévere, la agricultura también de forma orgánica, sí, señor, ¿cierto? Sí, sí. Con toda esa hojarasca, con todos esos desperdicios de la casa y cero químicos. Son personas saludables, sanas, con una perspectiva, una visión muy interesante de lo que es el mundo y lo que es la ruralidad, ¿cierto? Sí, por eso es que la persona hoy por hoy está tan débil, digamos, muchas enfermedades, ¿cierto? Muchas enfermedades debido a esa contaminación de la misma agricultura, ¿cierto? Sí, que hoy por hoy se percibe. No faltan los gatos, los perros, vea. Los perros, no, eso, tengo una gatamenta y perramenta y que hay de todo. ¿Cuánto hemos operado ya aquí? Aquí hemos operado 7 gatos y como 4 perros, sí. Sí. Y ninguno no ha muerto, gracias a Dios, ¿cierto? No. Ahí preguntan por usted cada rato, que cuidado cómo deja entrar el señor aquí. Sí. Porque le opera hasta la mujer, ¿o qué? No, ¿cómo? Ese señor es muy malo, me dicen esos perros y esos gatos. Los perros y los gatos, hombre. Ese señor es muy malo, no lo deje venir Pero aquí. aún así lo quieren mejor todo el animalito, ¿cierto? Sí, claro. Después de todas las maldades, como dicen los niños que les hace uno, ¿cierto? Ya, pues, Ramiro, volviendo al tema entonces de la agricultura, hombre, era eficaz, era viable y podríamos decir que valía la pena sembrar agricultura antes como la sembraban. Sí, antes sí. Que ya las tierras se cansaron y ya las tierras están descansadísimas. Las tierras ya lo que quieren es descanso ya. En ese entonces, por ejemplo, ¿cuánto demoraba una era de papa para producir? No, normalmente. Lo normal. Lo normal. Podríamos decir que de una u otra manera, con esa revolución verde, con esos agroquímicos, con los fertilizantes, insecticidas, pesticidas, no se aceleró un poco la producción agrícola, no, más bien la facilitó, porque es que antes a ustedes les tocaba y era muy común de que de una u otra manera, pues hombre, madrugar, como usted mismo lo decía, a recoger boñiga, ¿sí o no? Inclusive a coger pantano de las quebradas, a coger todos esos desperdicios de hojas, etcétera, etcétera, a hacer la compostera, el humus, mezclar con ciertas sustancias y madrugar a regar, ¿cierto? Era un poquito más dispendioso y más, como decimos coloquialmente, más difícil trabajar, se mataba uno pero mucho. podía. Se mataba uno mucho porque hoy por hoy está la gallinaza y eso tira ahí. En ese entonces había que cargar basura en canastos, en carretas y a cada matica suben poquito. Suben poquito, sí. Sí. Tampoco es que era poquitico, un puñado bueno. Pero de todas maneras era un poquito más dispendioso, pero no se aceleró en ningún momento. No se aceleró ese proceso de cosecha, no, nada. Eso no se aceleró, no. Nada. Y la producción siempre era buena, la semilla se podía trabajar varias veces, claro, ¿cierto? No hay ningún problema. No hay ningún problema, inclusive uno podía dejar semilla desde aquí para sembrar más allá, algo así. Pero hoy por hoy, bendito, hoy por hoy no. Era muy común en ese entonces, recuerdo yo cuando era muy niño con el tío mío y con mi papá a las fincas, era muy común llegar a la troja o encontrar, como usted tiene allí, las mazorcas colgadas, ¿cierto? Sí. Que era la semilla. Las turegas, exactamente, sí. Señalaban las turegas para la semilla, ¿cierto? Como también en el mismo corte dejaban varias
digamos, varias matas con buena mazorca. Por ejemplo, las cañas y las doblaban, ¿cierto? Sí, las dejaban con buena mazorca para la semilla. Ajá, Sí. que era muy común, o las dejaban inclusive paraditas, Sí. esperando a que se secara bien. Exactamente. Para darlas. Y lo otro era la troja, y lo otro era como el zarzo donde guardaban las... Yo me acuerdo mucho, por ejemplo, la finca del tío mío y mi papá, tenían en el garaje, pero no recuerdo cómo se llamaba, como una especie de camas de esta estella como de guadua, Sí. y ahí ponían a tallar la papa. Ah, sí, ahí la ponían a tallar primero, en el Cierto, zarzo. en el zarzo, En el exactamente, zarzo sí. se ponía a tallar. So, Y- llenaban esos zarzos de papa y también... Entierrada y todo. Sí, es porque eso no No era se lavado. podía lavar. Sí, no, eso ni veneno le echaban a la papita para digamos, Ponerla a para la tallar. plaga. No, Nada. nada. Era interesante el programa, ¿cierto, amigos televidentes? Pues bien, lastimosamente el tiempo se nos ha agotado, pero los invitamos para que nos acompañen dentro de 8 días. Sigamos conversando y conociendo un poco sobre esa idiosincrasia propia de nuestros campesinos y productores agrícolas, como es don Ramiro Castañeda, campesino de toda la vida, habitante de la vereda del Cerro, quien demuestra ese cariño y ese amor para con la labranza de la tierra. Yo siento, pues, nos vemos dentro de 8 días con más Desafío Agropecuario. Chao. El campesino, el floricultivo, las microempresas agropecuarias, la ganadería, la agricultura limpia, la tecnología agropecuaria y el amor por el campo son la razón de ser de Desafío Agropecuario.